La Alemania nazi conquista Europa, sumiendo a numerosos países y sus ciudadanos bajo un implacable yugo alemán. Mientras tanto, millones de personas son deportadas a campos de concentración y exterminio, donde encuentran una muerte despiadada. Es decir, que la mayoría de la población, ya sea por miedo o por indiferencia, mira hacia otro lado, permitiendo que esta barbarie continúe sin ningún tipo de oposición. Pero en medio de esta oscuridad emerge un destello de esperanza. Unos pocos valientes se alzaron, decididos a desafiar la tiranía y la injusticia. Estos héroes anónimos arriesgan todo para proteger a los perseguidos, ya sea en Francia, Polonia, Yugoslavia, Rusia, etc., iluminando el camino en un mundo asolado por la desesperación. Pero antes de comenzar con el siguiente vídeo, un poco de historia que nos ilumine qué sucedió en aquellos terribles años. Los irreductibles galos. En el amanecer de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi desató una ofensiva relámpago contra Francia, desafiando las defensas de la República Francesa. En mayo de 1940, las fuerzas alemanas dirigidas por Hitler invadieron Francia con una velocidad y ferocidad sorprendentes, que aún hoy en día no nos podemos ni explicar, utilizando tácticas innovadoras como la Blitzkrieg. Los alemanes rompieron las líneas defensivas francesas y avanzaron rápidamente hacia el corazón del país. Es decir, que en menos de un mes, Hitler consiguió conquistar toda Francia. Y no solo Francia, sino consiguió que todo el imperio francés en ese momento con sus colonias cayera bajo el yugo alemán. En estas 6 semanas, las tropas alemanas alcanzaron París, obligando al gobierno francés a capitular. Hecho que aún hoy en día a los franceses les escuece mucho ser derrotados por Hitler en tan poco tiempo, y cómo gran parte del gobierno y de la población francesa se puso de parte de Hitler y del fascismo y el nazismo. La rápida derrota de Francia conmocionó al mundo y marcó un punto de inflexión en la guerra, dejando en ese momento al Imperio Británico como único capaz de poder luchar contra el nazismo. La conquista nazi sumió a Francia en la oscuridad de la ocupación, provocando que muchos judíos que habían huido de Alemania hacia Francia quedaran sumidos bajo el yugo del nazismo. Uno de mis otros recuerdos es el boicot de abril de 1933, cuando nuestros escaparates estaban cubiertos de judío, judío, no vayas al judío, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Estos son recuerdos de infancia. La vida familiar era genial. Fuera de la familia no era tan bueno. Me insultaron muchas veces en la calle. Me llamaban judío sucio. Ese tipo de cosas. Durante varios años tuve amigas no judías y, por supuesto, bajo la presión de la época nazi, ellas ya no podían asociarse conmigo y yo no me atrevía a hacerlo. Tras estos acontecimientos en el sur de Francia, emergió un bastión de resistencia contra el yugo del nazismo y la opresión de Vichy, Le Chambon. En tiempos oscuros, cuando la sombra del Tercer Reich se cernía sobre Europa, este pueblo se convirtió en un faro de esperanza y valentía. Aquí en las calles de Le Chambon, la humanidad se alzó contra la barbarie. Vecinos corrientes se convirtieron en héroes, desafiando a los nazis y a sus cómplices, arriesgando todo por el simple valor de salvar vidas. Durante años es un acto de desafío contra el mal. Miles de judíos, gitanos y opositores al régimen fueron acogidos y protegidos, incluso cuando la muerte acechaba en cada esquina. Desde 1940 hasta 1944, personas de toda índole fueron protegidas de las autoridades, dándoles la posibilidad de poder recuperar la humanidad arrebatada por sus perseguidores. En la zona del Chambon, 24.000 personas salvaron la vida a 5.000 personas, entre ellas 3.500 judíos, por lo que estas personas tuvieron la posibilidad de vivir una vida gracias a sus sacrificios, pudiendo casarse, tener un trabajo y formar una familia que aún perduró hasta nuestros días, que de otro modo nunca hubiera podido darse, siendo salvados de numerosos campos de concentración de Francia. Gurs era un campamento lleno de barro, era arcilla. Cuando llovía, te hundías en el barro hasta las rodillas. De las primeras personas que perdimos fue una mujer que murió asfixiada en el barro. Iba por la noche a la letrina. Ella se cayó. Ella no pudo liberarse y murió.
Entonces nuestras experiencias fueron horribles. No diría que Gurs fuera Auschwitz, pero era lo que llamaban el pequeño infierno antes del grande, es decir, Auschwitz. Nuestra comida era mínima. Es cierto que a Francia le faltaba comida. Los franceses se sintieron llamados a robar gran parte del dinero que se asignó para alimentarnos. Así que en lugar de poco, hubo incluso menos. Había gente en el campamento que robaba. Estaban en condiciones de robar y lo hacían, de la poca comida que había. Así que fue realmente una supervivencia muy, muy difícil. Le Chambon-sur-Lignon es una pequeña localidad situada en el departamento del Alto Loira, en el corazón del sur de Francia. Hasta noviembre de 1942, esta pintoresca aldea se encontraba en la zona no ocupada del país. La historia de Le Chambon y sus alrededores dejó una profunda huella en las conductas de sus valientes residentes durante el régimen de Vichy y la ocupación alemana. Con un legado marcado por la resistencia, los habitantes de Le Chambon eran descendientes de los hugonotes, protestantes calvinistas que habían sufrido brutales persecuciones a manos de las autoridades católicas francesas entre los siglos XVI y XVIII. A lo largo de los años, ellos mismos se convirtieron en refugio para otros protestantes que huían de la discriminación y la opresión. Este espíritu de solidaridad y valentía se encendió una vez más durante la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes de Le Chambon veían a los judíos como un pueblo elegido, digno de protección. Cuando los guías locales acompañaban a aquellos en peligro a través de arduo y peligroso viaje de 300 kilómetros hasta la frontera suiza, sabían que estaban siguiendo las mismas rutas que sus antepasados hugonotes habían recorrido siglos atrás. Esta comunidad pequeña en tamaño, pero gigante en coraje, se erigió como un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra, demostrando que el espíritu humano puede prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. Una trabajadora social de la OCE vino a ver a mi madre y le explicó que había un pueblo, Le Chambon, que buscaba ayudar a los jóvenes, sacarlos del campamento y si aceptaría dejarme ir. Y mi madre me preguntó si quería ir y le dije, por supuesto. Y ella nunca dijo, pero te extrañaré, no quiero ir, tú te vayas, ni nada por el estilo. Ella me dejó ir. Ella me amaba lo suficiente como para dejarme ir, porque hubo padres que no. Pero como cuenta Johanna Hirsch, no se limitaron solo a proporcionar un techo, también fabricaron tarjetas de identificación y de racionamiento para los refugiados, dándoles una nueva identidad y una oportunidad de sobrevivir. En muchos casos, estos valientes guías acompañaron a los refugiados a través de terrenos peligrosos hasta la frontera suiza, una nación neutral en medio del conflicto. Cada cruce era un acto de desafío contra la opresión nazi. Estas audaces medidas de rescate fueron extraordinarias durante el Holocausto, no solo por su valentía, sino por la amplitud de su participación. Toda una región se unió en un movimiento de salvación. La campaña de rescate organizada comenzó más o menos en 1940, cuando el intrépido pastor André Trocmé se puso en contacto con el Comité Estadounidense de Servicio de los Amigos, los cuáqueros, en Marsella. Su objetivo era proporcionar suministros a los 30.000 judíos extranjeros internados en campos de reclusión en el sur de Francia. Trocmé formó una especie de alianza con un líder cuáquero estadounidense, Barnes Chalmers, quien le advirtió que aunque los cuáqueros podían liberar a los reclusos, estos no tendrían a dónde ir, ya que no había nadie dispuesto a ofrecerles refugio. Es decir, que podrían salir básicamente de los campos de concentración en Francia, pero no podían coger ni barcos para irse al norte de África, ni acudir a España, ni ir a Suiza, etcétera, etcétera, porque para las personas era muy peligroso, podían acabar incluso en prisión por ayudar a los judíos. A pesar de esta situación, Trocmé le aseguró a Chalmers que su pueblo, Le Chambon-sur-Lignon, recibiría a los refugiados. Gracias a esta promesa, Chalmers logró negociar la liberación de muchos judíos, especialmente niños, de campos como Gurs. No solo aquellos que fueron liberados llegaron a Le Chambon, también llegaron judíos y otros grupos perseguidos por su cuenta o en pequeños grupos,
atraídos por los rumores que estaban en la Alemania nazi de que en la meseta de Liberai había un santuario de hospitalidad. Los refugiados, en su mayoría judíos nacidos en el extranjero sin ciudadanía francesa y en gran parte niños, se dispersaron entre los pequeños pueblos y granjas aisladas de la región montañosa que rodeaba Le Chambon. La Sociedad de la Ayuda para los Niños, una organización franco-judía, desempeñó un papel crucial en acompañar a los niños de Le Chambon y ubicarlos en hogares privados, casas de huéspedes y en 7 refugios especialmente financiados para ellos. Organizaciones como los cuáqueros, las congregaciones estadounidenses, la Cruz Roja Suiza y gobiernos nacionales, como el de Suiza, proporcionaron fondos para mantener estos hogares. Es decir, que personas de toda índole, nación, raza, con diferentes lenguas, creencias, buscaban el bien por encima de todo. Los refugiados recibían documentos de identidad, alimentos, ropa, etcétera, etcétera. Incluso asistían a las escuelas y participaban en actividades juveniles. Para mantener una apariencia de normalidad y ocultar la presencia de judíos, los niños asistían frecuentemente a servicios religiosos protestantes. Pero al fin y al cabo, tantas personas organizadas para poder salvar a estos refugiados y perseguidos, pues lo normal es que al final se escape el secreto. Y acabó llegando a las autoridades, tanto de Vichy como las alemanas. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo, cuando se enteraba de inminentes visitas de la policía de Vichy o redadas de la policía de seguridad alemana, trasladaban a los refugiados a zonas rurales. El Comité para la Coordinación de Actividades para los Desplazados, una organización protestante de refugiados, fue especialmente activo en la búsqueda de rutas de escape a Suiza. Una de las rutas clandestinas más comunes iba de Le Chambon a Annemasse y hasta la frontera suiza. Los perseguidos por las autoridades de Vichy y los alemanes y otros refugiados, además de los judíos que encontraron asilo en Le Chambon, entre ellos había incluso republicanos españoles que habían huido de campos de reclusión alemanes antinazis y muchos jóvenes franceses que intentaban evitar ser deportados a Alemania para trabajos forzados. La región también refugió a miembros de la resistencia francesa, que se volvió muy activa desde 1942. El 15 de agosto de 1942, Trocmé expresó vehemente su postura a Georges Laminar, un ministro del gobierno de Vichy, durante una visita oficial al pueblo. Algunos días después de decirle esto, gendarmes llegaron a Le Chambon para limpiar el lugar de residentes ilegales. 2 semanas más tarde, el 30 de agosto, el suspenso alcanzó su punto culminante, con rumores de una orden de detención contra el mismísimo pastor Trocmé. Iglesia colmada, Trocmé instó a la congregación a hacer la voluntad de Dios, no de los hombres, destacando el mandamiento de Deuteronomio 19:2:10 sobre el derecho del perseguido a recibir refugio. Ese día no se produjeron arrestos y pocos días después los gendarmes se retiraron, fracasando completamente en su misión. Numerosas personas decidieron unirse a esta noble causa, mostrando una valentía sin igual. Algunas incluso llegaron a sacrificar sus propias vidas por proteger a los perseguidos. Estas vidas tienen nombres y apellidos, como vamos a ver ahora. Ángeles y demonios. Como he comentado anteriormente, el pastor André Trocmé era el líder espiritual de la congregación protestante de la aldea de Le Chambon, y empezó este camino para la salvación de aquellas personas perseguidas por el nazismo gracias a su predecesor, Charles Guillon, que anteriormente había sido el líder espiritual de Le Chambon, pero que en esos momentos era el alcalde de la ciudad. Cuando comenzaron las deportaciones en Francia en 1942, Trocmé exhortó a su congregación a dar refugio a cualquier judío que lo solicitara, por lo que en el pueblo los judíos eran alojados en las casas de los habitantes del pueblo, en instituciones religiosas o en hogares para niños, e incluso algunos judíos, como hemos comentado anteriormente, fueron guiados por senderos peligrosos hasta la frontera suiza. Toda esta comunidad se unió al pastor Trocmé para el rescate de los perseguidos, considerándolo un deber cristiano. Esas personas llegaron aquí en búsqueda de ayuda y refugio. Yo soy su pastor. Un pastor no abandona su rebaño. Desconozco que es un judío. Solo sé de seres humanos. André Trocmé no actuaba solo, sino que estaba apoyado por su esposa Magda Trocmé. Magda Trocmé estaba profundamente involucrada en la creación y mantenimiento de ese refugio para los judíos perseguidos. Ella se encargaba de ubicar familias dispuestas a alojar refugiados y coordinaba con los numerosos colegios internos del pueblo para aumentar el número de inscripciones. Muchas personas cooperaban activamente en esta tarea. Voluntarios alertaban en la estación de tren para recibir a los refugiados que llegaban y que luego serían hospedados en casas de los habitantes de la villa o conducidos a lugares seguros. Todas estas labores, que frustraban la política antijudía del régimen, se realizaban bajo el patrocinio y el aliento del pastor Trocmé y su mujer Magda. Mi madre me dejó ir,
Y junto con otros 6 jóvenes, adolescentes, partimos a principios de septiembre de 1941 para ir a Le Chambon. Y Le Chambon era, por supuesto, el paraíso. Éramos libres. Vivíamos en una casa, por primitiva que fuera, todavía era una casa. La comida, por supuesto, era mucho mejor. De hecho, al principio no podíamos comer todo el pan que teníamos. No es que fuera una cantidad enorme de pan, pero era más de lo que podíamos comer. Entonces brindábamos muy fuerte, hacíamos pequeños paquetes y lo enviábamos de regreso al campamento, porque nuestra preocupación constante era lo que estaba pasando en el campamento. Así que entre todos hacíamos paquetitos y los enviábamos. Las autoridades de Vichy tenían sospechas de lo que ocurría, ya que era imposible ocultar estas amplias actividades de rescate por mucho tiempo. Exigieron al pastor André Trocmé que interrumpiera de inmediato sus actividades. Su respuesta fue tajante: él no iba a dejar de ayudar a aquellos perseguidos por el régimen nazi. Pero en 1943 ocurrió un hecho totalmente insólito. Trocmé y 2 colegas, el reverendo Edouard Theiss y el maestro Roger d'Arcidac, fueron arrestados y confinados en el campo de Saint-Paul. Trocmé fue detenido durante 5 semanas, mientras el comandante del campo intentaba coaccionarlo para que firmara un compromiso de obedecer todas las órdenes del gobierno. Trocmé y Theiss se negaron firmemente a firmar un documento prometiendo lealtad a Pétain durante su cautiverio. El pastor no sucumbió a la presión y, aunque fue liberado, se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Sin embargo, su ausencia no disuadió a los habitantes de Le Chambon, quienes permanecieron unidos con el propósito de cumplir un mandamiento moral supremo. Mantuvieron el legado de Trocmé, alojando a los judíos perseguidos en sus hogares y permitiéndoles vivir en relativa calma hasta el fin de la guerra. Pero André no fue el único miembro de su familia en rescatar judíos. Su sobrino, Daniel Trocmé, enseñaba física, química y ciencias naturales en Le Gauche, un antiguo y prestigioso colegio internado protestante situado en Verneuil. En 1941, su tío, el pastor André Trocmé, le pidió asumir el cargo del director de Le Grillons, un internado para niños judíos refugiados en Le Chambon. Daniel Trocmé, un hombre determinado y de aspecto adusto, poseía cualidades humanas sublimes. Jonathan Galli, que a los 16 años encontró refugio y trabajo en Le Grillons, recuerda a Daniel como una persona fascinante y profundamente cultivada. Daniel Trocmé nunca pensaba en sí mismo. Era profundamente aplicado. Por la noche eras posible encontrar al director trabajando a la luz de una débil lámpara, reparando los zapatos de los niños con trozos de neumáticos. El 29 de junio de 1943, la temida Gestapo irrumpió en Le Gauche con la intención de arrestar a los estudiantes judíos y a su director. Trocmé no se encontraba en el colegio en ese momento, ya que había pasado la noche en Le Grillons. A pesar de tener la oportunidad de escapar, decidió regresar, eligiendo unirse a sus alumnos judíos en su momento más oscuro. 18 de ellos fueron arrestados junto a su director y llevados a la ciudad de Moulins. Durante su detención, Trocmé demostró un coraje inquebrantable y una determinación férrea, inspirando el espíritu de sus estudiantes. En el interrogatorio en la jefatura de la Gestapo de Moulins, fue acusado de proteger a un joven judío de 16 años. Con valentía, respondió que solo estaba ayudando a los oprimidos. En agosto de 1943, Trocmé fue trasladado a los campos de detención de Compiègne, allí deportado a los siniestros campos de Dora y Majdanek. En abril de 1944, Daniel Trocmé fue asesinado en las cámaras de gas de Majdanek, a la edad de 34 años. La salvación inesperada. Investigando sobre la historia de Le Chambon en aquellos años, se me ocurrió una pregunta, y es: ¿por qué Le Chambon no fue destruida durante el nazismo, siendo un pueblo de resistencia contra el ejército nazi? Teniendo el ejemplo de otros pueblos que fueron arrasados por el nazismo. La pregunta que yo me he hecho durante estas investigaciones también se la hizo el propio André Trocmé, por lo que Trocmé fue en busca de la respuesta a esta pregunta, llegando a conocer al mayor Julius Schmoling, la persona que estaba al cargo del Chambon, que podría haberlo destruido simplemente con una sola firma. And while I asked him, Major Schmeling, could you tell me why you and your troops did not destroy the little town of Chambon-sur-Lignon, where I was living, as some other German troops destroyed some other French places where resistance against the German regime was led? He answered, "Sir, one day
our people caught as a prisoner one of the members of your church, Dr. Le Forestier. El doctor Le Forestier que se menciona en el audio estuvo en Le Chambon durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un destacado exponente de la resistencia civil. Sin embargo, su activismo no pasó desapercibido por las autoridades ocupantes. El 4 de agosto de 1944, Le Forestier fue detenido y posteriormente trasladado a la prisión de Montluc en Lyon. Fue allí, por orden del carnicero de Lyon, Klaus Barbie, el infame líder de la Gestapo, donde fue asesinado junto a otros 119 prisioneros. He was beaten by the Gestapo. He was badly treated. He came before me, before the military court I was presiding, with a swollen face. And while I asked him why he was resisting the orders of Hitler, he answered, "Sir, I am a Christian. And we are hiding and defending the Jews against you with non-violent methods because we believe that it is wrong for you to kill the Jews." And at once, said Major Schmeling, I was convinced of the sincerity of that man. El mayor le dijo también a André que su defensa del pueblo le costó mucho, profesional y personalmente. Aún así, André no pudo evitar preguntarse por qué el mayor, que aparentemente tenía suficiente influencia sobre los nazis para proteger Le Chambon, no pudo evitar que mataran al doctor Le Forestier. Entonces le preguntó, y el mayor inmediatamente se puso a llorar. Al parecer, no sabía que habían matado a Le Forestier, y empezó a explicar que había hecho todo lo posible para salvar al médico. Y es cierto, conmutar su sentencia de muerte y conseguir que trabajara en Alemania, en lugar de ser encarcelado, no fue poca cosa. En general, los nazis no equiparaban el trabajo calificado como el castigo, tampoco eran propensos a permitir que un presunto criminal tratara a sus soldados, y quizá por eso mataron a Le Forestier. Según Schmeling, la explicación más probable para lo sucedido es que alguien de la Gestapo asistió a la audiencia de Le Forestier y, enojado, decidió organizar su propia forma de justicia. En este punto de la conversación, André pudo ver que Schmeling todavía estaba profundamente preocupado por saber lo que había sucedido. Entonces trató de consolar al mayor ofreciéndole una visión del panorama más amplio. Para André, esta fue la conclusión. Roger Le Forestier fue asesinado trágicamente, pero su testimonio ante Schmeling finalmente permitió al mayor salvar miles de vidas. Si Schmeling lo vio así, no lo podemos saber. Quizá sea difícil imaginar que algún nazi encontrara alguna vez consuelo en el hecho de haber salvado vidas judías. Pero sí sabemos que, bajo su dirección, la región del Alto Loira arrestó y deportó a muchos menos judíos que el resto de Francia. El 13% en comparación con el 22% a nivel nacional. Incluso el famoso cazador de nazis, Serge Klasfer, se ha pronunciado a favor de Schmeling, diciendo que él y su madre se escondieron en la región del Alto Loira, específicamente porque habían oído que el comandante alemán no estaba interesado en los judíos. Nada de esto, por supuesto, quiere decir que Schmeling deba ser considerado un héroe. Es más, simplemente la sugerencia de que tal vez la bondad de Le Chambon sacó lo mejor de un hombre comprometido profundamente con el nazismo. También recordamos la cifra de 5.000 judíos rescatados por los aldeanos de Le Chambon, Francia. Ningún judío que llegó allí fue rechazado o entregado. Pero no fue hasta décadas después que los aldeanos hablaron de lo que habían hecho, e incluso entonces solo de mala gana. Y así fue como el pueblo de Le Chambon resistió a Hitler. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún contenido. Tenemos muchas más historias increíbles que contar. Recuerda, tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Así que por favor, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Si quieres estar al tanto de todas las novedades y unirte a nuestra increíble comunidad, síguenos en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.